Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del Juego de la Vida de Florence Scovel Shinn. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo un poco más específico. En el anterior episodio compartimos lo que era la sabiduría de Florence Scovel, de por qué podemos empezar a considerar la vida como un juego y no como una batalla. Lo que hoy vamos a hacer es que vamos a descubrir tres claves que nos pueden servir de brújula en momentos inciertos de la vida, en momentos en los que nos encontramos o con obstáculos o con retos, porque la vida no es una línea recta. La vida muchas veces parece una montaña rusa de subidas y bajadas, así que esto es lo que hoy vamos a descubrir, estas tres herramientas espirituales. Y no lo voy a hacer sola, me va a seguir acompañando Rosa, que Rosa ya lo introduje en el capítulo anterior. Ella forma parte del club de lectura en el que hemos trabajado este libro, pero aparte también ella es una estudiante de la vida. Ella lleva ya bastantes años interesada en todos estos temas espirituales, de cómo funciona y opera nuestra mente, así que qué mejor que ella esté conmigo hoy compartiendo este podcast en el que vamos a descubrir estas tres técnicas que nos pueden ayudar. Así que Rosa, bienvenida de nuevo. Gracias. Y vamos a empezar por la primera. Vamos a empezar por la primera porque es la técnica de la ley de no resistencia, ¿no? Y ya en sí, ya el título de la ley de no resistencia puede empezar a veces, nos puede confundir, ¿no? ¿Qué significa esto de que puede servirnos como herramienta espiritual el no ser resistentes, ¿no? Claro, el enfoque que nos hace Florence aquí como herramienta espiritual es que ella lo que nos dice es que cuando tú te resistes a algo, lo que estás haciendo realmente es persistiendo en eso, ¿no? Es decir, es como cuando tú pones el foco en algo, cuando estás poniendo ese foco, y el foco, entendámoslo, que es energía que tú diriges hacia, por ejemplo, ese reto que tienes o ese problema, ¿no? Estás poniendo el foco en esto es difícil para mí, esto es complicado para mí, esto va a ser ahora una gran dificultad, ¿no? Claro, ella lo que nos está diciendo es que empieces a entender que en la vida no hay nada que no se resista a una persona no resistente, cuando entiendes realmente lo que significa no resistirse, ¿no? Yo aquí me gustaría que tú que has estudiado, lo has estudiado conmigo en el club de lectura, ¿qué para ti significa o qué mensaje te gustaría compartir con la audiencia de lo que tú has entendido que significa no ser resistente espiritualmente, que es como ella nos lo plantea aquí en el libro? Bueno, en un principio también querría decir es que, como bien dice Flores, cuando uno se resiste a una situación, pues la situación se mantiene a la que uno se está resistiendo. Cuando uno quiere huir de esa situación, no quiero saber nada, cierro ojitos y no quiero saber nada, en realidad la situación sigue persiguiéndonos. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros bendecimos digamos, el pasado y bendecimos el futuro, eso lo que estamos haciendo es realmente hacer la ley de la no resistencia y es dejar. Muchas veces todos los problemas nos vienen porque o estamos atados al pasado y nos resistimos a una situación que ha pasado ya, o estamos ansiosos por ese futuro, pero no estamos viviendo el presente. Claro. Y la ley de no resistencia también habla de ese presente. Pero ¿qué es una cosa importante que pienso que hace hincapié Florence? Es en uno mismo, el lenguaje con uno mismo. Porque todo viene de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Las circunstancias son un espejo de cómo nos sentimos interiormente. Por lo tanto, esta ley de la no resistencia se basa también en la amabilidad, en hablarse a uno mismo con cariño, con amor, ese lenguaje interno. A partir de ahí podemos construirlo todo. Eso es lo que yo pienso. Aparte es interesante esto que dices, porque al final a la idea y a la conclusión a la que llegamos con la obra de Florence, ¿no? No es la única autora que nos acerca a esto, pero creo que ella sí que me lo clarifica mucho, ¿no? Que dice, como decirnos, no olvidéis que todo sucede a través vuestro. Es decir, la vida va a suceder a través de ti, con lo cual cuando tú te conviertes en una persona que lo que le llega, imagínate, quiero que pensemos por un momento en el agua, ¿no? El agua es capaz de viajar a través de dónde? De la montaña, a Ujú. través de canales artificiales, a través de canales naturales, con lo cual al final lo que nos está demostrando es que conviértete, ¿no? Porque aparte ella muy concretamente aquí, mientras estabas hablando tú, lo estaba buscando, ¿no?
cuando ella me gusta mucho cuando está diciendo en esta parte del capítulo que dice, vemos en esto, en el ser no resistentes, vemos la gran ley de la transmutación. Porque a través de tu palabra, que es lo que tú estabas explicando ahora, ¿no? Qué importante es lo que nos decimos a nosotros, a través de tu palabra, todo fracaso se puede convertir se puede transmutar en un éxito, ¿no? Al final lo que yo siento es lo que decías tú. Qué importante es que tengamos claro vivir en el momento de ahora, que es todo lo que hay, porque al final yo siento que lo que nos causa tanta preocupación es cuando estamos intentando cambiar un pasado que no vamos a poder cambiar y estamos preocupadas por un futuro que no podemos controlar. Así que fíjate, al final lo que entendemos es que si no estamos en este momento presente, que es todo lo que tenemos, si no vivimos en bloques de 24 horas, es cuando empiezan a haber esas situaciones de ansiedad, de preocupación, de miedo, porque estamos con miedo, pensando qué me va a llegar, ¿no? En lugar de estar enfocados ahora, ¿no? Así que qué bonito, ¿no? Que acabamos entendiendo que esto nos puede servir para momentos de dificultad y de reto, ¿no? Me gustaría ahora que si quisieras compartir a lo mejor con nosotros, si tú has vivido alguna situación en la que para ti soltar, es decir, lo que decíamos ahora, dejar de poner el foco constantemente en ese pasado que no podemos cambiar o estar pensando, Dios mío, tengo esta dificultad delante de mí, tengo este reto, esto. Si has vivido alguna situación en la que te has dado cuenta que soltar esto, en convertirte en esa persona no resistente, en convertirte en agua en esa situación, a ti te ha demostrado que la situación es como que se disolvía, que se disuelve, es como que la situación desaparece. ¿Has tenido alguna situación en la que tú has podido vivir eso, experimentar eso? Sí, yo he tenido varias situaciones, no ha sido una solo. Y constantemente me pasa esto, porque en la vida nos pasa, constantemente nos pasan cosas. Total. Entonces, yo pienso que cuando soltamos y a los demás, incluso cosas puede pasarnos con una situación determinada, material, o puede pasarnos con personas. Y luego, claro, ahí vienen cosas también a nivel espiritual y mental. Entonces, sí que me ha pasado. Por ejemplo, una de las cosas es que estaba viviendo en una casa y tuve que soltar esa casa, dejarla ir y buscar para otra nueva, pero no sabía en mi vida qué lo que iba a hacer, ni cómo iba a hacer, ni dónde me iba a ir. Estaba en un momento perdida, necesitaba una casa y tenía que renunciar a la casa donde estaba. Y lo hice, la dejé soltar, la solté y pedí al universo pues que me ayudase a encontrar otra. Pasé todo un verano pues cerca hace 2 años buscando casa, pero además yo encuentro la casa adecuada para mí. Y apareció esa casa. Pero ¿qué tuve que hacer? Tuve que soltar la otra. Sin haber soltado la anterior, bien, que la tenía que soltar, Ujú. y a ella Mm. no hubiese encontrado la que estoy ahora, que también es maravillosa la casa. Entonces, bueno, muchas veces el acto de soltar y estar abiertos a lo nuevo, con Mm. apertura y con confianza y con fe activa, que eso lo trataremos después, es lo que nos da la clave. También he tenido que soltar también a personas, porque muchas veces nos aferramos a ciertas personas con nuestra mentalidad demasiado cerrada por nuestras circunstancias. Cuando nos abrimos digamos, no a nuestro mundo interior solo que tenemos, sino que ya nuestra vida cerrada a nivel mental, sino que nos abrimos más al mundo, pues nos vienen muchas posibilidades. Y hay gente que está de paso y hay gente que se queda con nosotros para el resto de la vida. Pero las personas que están de paso, tenemos que aprender a soltarlas cuando es el momento y aceptar y dar gracias que han sido parte de nuestro camino, pero que hay un momento en que hay que dejarlas y soltar. Y eso para mí ha sido aplicar la ley de la no resistencia. Y te puedo decir que cuando no he tenido conocimiento de esta ley, ha sido muy duro, pero en cuanto uno tiene conocimiento, se da cuenta de que cuanto más abres y dejas ir, o sea, más el amor de esas personas que uno quiere y que aprecia y que la aprecian a uno y que es viceversa, ¿no? Lo que es ese cariño, están ahí. Mm. Entonces es maravilloso poder experimentar esto. Yo quería añadir, antes de pasar a la segunda clave, que una de las maneras en las que, por ejemplo, yo lo aplico es que yo cuando me llega algo que me
¿no? Que muchas veces dices, wow, ¿y esto ahora por qué me llega? ¿No? A veces te descoloca o te deja en una situación de incerteza que puede llegar a incomodarte a veces. Yo muchas veces utilizo ese pensamiento. Primero que pienso es, yo no sé todavía lo que hay bueno aquí para mí, pero hay algo. Mm, Es la manera de decir que todo lo que llega a mi vida llega para mi bien. Aunque realmente a veces tengas apariencia de que puede llegar a ser algo, ¿no? Como lo que te sucedió a ti, ¿no? Tuviste que soltar una casa con una situación que además tampoco era fácil, no era una situación en la que hubiera un entorno de paz, sino más bien era algo en lo que tenías que, bueno, posicionarte y no era fácil. Y aún así tuviste, ¿no? Como esa capacidad de decir, bueno, sea lo que sea, esta casa tengo que soltar, encontraré alguna que será mejor, ¿no? Por eso me gusta pensar, ¿no? Yo utilizo la fórmula esta de todo lo que llega es para mi bien. Todavía a lo mejor no lo sé, ahora mm. a lo mejor no lo sé, pero ya lo veré, ¿no? Entonces esto también me ayuda, ¿no? Ahora quiero que pasemos a la segunda clave, que es una clave que a mí me fascinó. Personalmente me fascinó y tengo que decir que la utilizo. Es una clave que a mí me sirve de brújula. Me sirve realmente de brújula en momentos en los que hay situaciones en los que, bueno, estás como preguntándote, bueno, ¿esto para qué, no? O esto, o, bueno, lo que decíamos antes, que situaciones que o te incomodan y te pueden doler, evidentemente, hay cosas que nos llegan y que nos duelen, ¿no? Esta clave, ella es la que denomina pasar la carga al Cristo interior. Y vamos un poco a explicar qué significa esto realmente a nivel espiritual, ¿no? Claro, fijaros que ya el título, cuando ella, en el podcast anterior lo dijimos, ¿no? Florence nos quiere dar la visión de que empecemos a plantearnos que la vida es un juego y no una batalla. Cuando ella nos está explicando esta clave de pasar la carga al Cristo interior, lo que te está diciendo es que cuando te lleguen circunstancias que vengan a ti, que realmente sean circunstancias que te están, vamos a decir, te están desubicando, te están desequilibrando, muchas veces sientes ese desequilibrio, no te toca a ti batallar. Tienes en ti algo que es, sobrepasa mucho más tu poder, que es el Cristo que hay dentro de ti, que es ese poder superconsciente, ¿no? Porque ella, de hecho, lo comentamos en el podcast, ¿no? Anterior, que ella habla de 4 niveles de nuestra mente y el cuarto, que es el de la superconsciencia, es el que está conectado, vamos a decir, a nuestro origen divino, ¿no? A esa parte nuestra que es, no olvidemos, somos hijas, hijos de un gran creador. Entonces ella dice, cuando tengas esa situación, no batalles tú, pásasela al Cristo que hay en ti, a esa superconsciencia, ¿no? Pásasela y de hecho ella te dice, literalmente hazlo. O sea, paso esta carga, te la paso a ti. O sea, de hecho, una de las prácticas que dices, escríbelo, ¿no? Que ahora me gustaría que también compartieras tú con la audiencia cómo la has puesto en práctica tú, ¿no? Porque yo lo que hago es que a veces o hago la fórmula pequeña de decir, oye, paso la carga a ti y lo bautizo como éxito para mí, pero tú lo batallas. Y a veces hasta lo hago y hasta a veces digo, oye, batalla tú esto porque yo realmente no sé por dónde tirar. Me gustaría que tú me compartieras, primero si has hecho, si has practicado este acto de entregar esa batalla al Cristo tuyo, o sea, a tu superconsciencia. Si lo has hecho esto. Sí, bueno, a mí la verdad es que puedo decir que esto me encanta, porque, claro, eh, creo que como lo que estábamos hablando antes, pienso que como siempre nuestras creencias, todo depende de nuestras acciones, depende de nuestras creencias, Ujú. y eso depende de las circunstancias que hemos tenido, cómo nos hemos criado y todo esto. Romper este paradigma, salir más allá y saber que tenemos derecho a tener abundancia ilimitada y que en vez de dejarnos llevar por nuestras emociones que vienen dadas de nuestras creencias y actuamos y que se nos forma nuestra personalidad a partir de esas experiencias, cuando rompes ese bloque y uno ve esa una abundancia infinita de la que somos merecedores, cuando ya sabemos esto, entonces nos liberamos, tenemos una gran liberación. Entonces yo lo que quiero decir es que sí que lo he experimentado y lo experimento muchas veces. Lo experimento en el trabajo, cuando a veces estoy trabajando y tengo que concentrarme en lo que estoy haciendo y tengo una situación determinada, lo pongo ahí y digo, mi trabajo es maravilloso,
Mm, actúa mi supraconciencia, porque claro, ¿qué es la supraconciencia? La supraconciencia es ese ser elevado que tenemos todos que está vibrando alto. ujú. No vibración baja de preocupación, de miedo y de todo esto, que es lo que nos lleva a lo que donde hemos crecido, sino es cuando vibramos en alto. Cuando uno vibra en alto, cree en sí mismo y cree en el bien de uno mismo y hacia los otros también lo que hace, entonces lo que obtiene es paz. Entonces eso es lo que yo lo he experimentado y lo estoy experimentando en mi día a día, incluso con cosas simples como, puedo decir, lo típico de que se te pierden las llaves si no las encuentras o lo que sea. Y a mí me pasó un día una cosa también, que lo voy a decir, que yo tengo un perro y me tenía que ir de viaje y, bueno, tenía que ponerle, lo iba a dejar para cuidar y tenía que ponerle una pipeta, bueno, una pastillita de esas que se les dan, no tome piedras, las pastillas para las garrapatas y no encontraba la pastilla, por ninguna parte tenía una, me tenía que ir, tampoco podía ir a buscar otra, a comprar otra, porque se me iba al día siguiente, no la encontraba por ninguna parte y al final digo, lo dejo en vuestras manos, lo puse, dejé esa carga, pues la encontré, al final la encontré. Sí. Volví a la caja de las medicinas, resulta que había puesto otra cosa ahí que no era la cosa que tenía que ir en esa parte y se había quedado la pastilla justo en el medio de Aquí. esto así, cerrándolo. Y Mm. ahí podía haberme pasado horas buscando por todas partes, pero lo encontré enseguida en ese momento que lo hice. O sea, desde cosas más simples como puede ser esto, de Claro. una llave o lo que me pasó con esto, hasta cosas más grandes. Esto actúa en todo, ¿no? Claro, pero eso es lo interesante, que yo creo que lo importante es que todas las personas que nos escuchen se den cuenta que estos son, es una filosofía, es un estilo de vida para tu vida diaria. Esto no es que de repente solo puedes utilizar en determinados momentos, no, no. Cuando empiezas a vivir así, con este grado de conciencia, que es lo que decías, al hilo de lo que decías tú, ¿no? Cuando empezamos a vivir entendiendo esto se convierte en una manera de vivir, es un estilo de vivir. Mm. Además, por cierto, añadamos que cuando conoces este estilo de vivir, ya no lo quieres cambiar, ya no quieres volver atrás, ¿no? Ya no quieres volver al estilo de vida de la preocupación constante. Diríamos, no quiero decir solo terrenal, porque parece que nos tengamos que desconectar de este mundo, evidentemente que no. Hay que ser capaces de vivir con el mundo espiritual y el material en armonía, porque no olvidemos que formamos parte también de este mundo objetivo, ¿no? Por eso tenemos este maravilloso cuerpo físico, tenemos nuestros 5 factores sensoriales que nos conectan con todo lo que nos rodea, pero a la línea de lo que decías tú, esto que te sucedió a ti es un acto cotidiano. Así que estas fórmulas que compartimos aquí es para que las personas las utilicen en su vida diaria, ¿no? Esto lo haces tú, yo utilizo la fórmula de cuando pierdo algo, siempre hago la afirmación de que en la mente divina no hay nunca nada perdido, por lo tanto esto que he perdido lo voy a encontrar. Y me pasa como a ti, que de repente me surge y a veces pienso, pero si yo había buscado aquí, ¿cómo puede ser que de repente lo vea, ¿no? Bueno, a lo mejor no estaba mirando con los ojos correctos, ¿no? Pero lo que te quería decir y quería añadir ahora es que Florence en el libro, cuando habla de esta parte de lo de pasar la carga al Cristo interior, me gusta porque ella explica lo siguiente. Ya dijimos que ella utiliza los pasajes de las escrituras como, como vía también un poco para explicarnos lo que es el juego de vivir, ¿no? Porque ella entiende, y particularmente también lo entiendo yo, después de haber estudiado a varios autores y a varios referentes metafísicos, de que la Biblia es el gran libro de metafísica por excelencia, ¿no? Entonces, sí, ella dice concretamente, muchos pasajes de la Biblia afirman que la batalla es de Dios, no del hombre, y que el hombre siempre debe quedarse quieto y ver la salvación del Señor, ¿no? Por eso, cuando hacemos este ejercicio práctico de paso la carga al Cristo de mi interior y yo me libero, que es lo que decías tú, ostras, me siento más liberada. Siento que realmente voy por la vida como más ligera. Es porque realmente cuando entendemos que hay esa parte superior, ¿no? Dentro de nosotros, pues hagámosla partícipe de nuestra vida. Hagamos que participe, ¿no? Y de hecho, esto me lleva a la tercera clave, que es utilizar nuestra guía, utilizar nuestra intuición, ¿no? Que yo sé que tú también te la trabajas mucho. Sé que lo de la intuición es algo que para ti, aparte, es algo que en los últimos años creo que has tenido que desarrollar muchísimo,
un poco para darte cuenta también de lo que formas parte, ¿no? De decir, ostras, realmente, si hay esta guía, esta sabiduría dentro de mí, ¿no? Esta parte de mí más superior, ¿cómo me puede ayudar en mi día a día? ¿Cómo te puede ayudar a ti? ¿Cómo puede ayudar a nuestros oyentes a, por ejemplo, cuando tengan un desafío? ¿Cómo les puede ayudar a tener, a conectarse con esa guía que tienen, ¿no? Con esa intuición? ¿Qué les podrías decir tú que tú has experimentado también contigo misma? Yo lo que puedo decir es que hay que utilizar la fe activa. Y la fe activa significa impresionar a ese subconsciente. Es usar la supraconsciencia. Cuando uno utiliza esa fe activa, se deja guiar por la supraconsciencia, ¿no? Que es lo que Florence habla, Ujú. que ya vas más allá, sacas o sea, se agradece a la vida todas las bonanzas que tiene y todo lo bueno que tiene la vida. Cuando agradeces, cuando sientes ese agradecimiento, cuando ya no dejas lugar al miedo, al temor, a la resistencia, cuando ya te dejas soltar y dejas guiar por la vida, Ujú. ahí es cuando esa intuición sale. Ahí Ujú. es cuando ese ser interior, que en realidad lo que queremos en la vida es el amor, ¿no? Lo que nos guía en la vida es el amor hacia todo lo que tenemos. Entonces ahí es cuando se usa esa intuición y cuando viene la idea adecuada. Y tenemos que basarnos la vida en el amor. Y amor significa para todo. Cuando uno se levanta por la mañana, ¿cuál es el símbolo? Que nos espera un día. Tenemos que agradecer desde la mañana. Ahí ya se está usando la supraconsciencia. Ahí esa intuición ya va a venir porque ya estamos ya en una vibración alta, Claro, agradeciendo y como también usando símbolos. Entonces, una de las formas es usar símbolos. Cuando uno tiene símbolos importantes en la vida, que puede ser desde una cosa, como dice Florence, ¿no? También lo dice en el libro, que activa un símbolo que para ti sea importante. Yo os voy a decir uno que he activado este verano, que resulta que había visto una vajilla que me encantaba. Y yo ya tengo vajilla en casa, ¿eh? Pero vi una de colores, me encantaba. Eran diferentes, eran platos con diferentes flores, ¿no? Digamos, diferentes colores. Y cada vez que iba al supermercado decía, ¡ay, qué bonita esa vajilla!, ¿no? Y ya está, no pasa nada, y tal. Pero llegó un momento, un día, que dije, ya es hora. Total, que en casa tengo la vajilla ahora. Entonces, cada mañana, cuando desayuno, cojo la taza, hay tres colores diferentes, las tres tazas diferentes, o sea, los platos diferentes, las tazas a juego y tal. Cojo un plato y cojo el plato, cojo la taza, me hago mi desayuno, así, todo, ¿no? Y, o sea, hago un lujo de mi desayuno. claro, Entonces, eso activa mi vibración. Ese claro. plato y esa taza que me encantan, que me gustan, sube mi vibración, Ujú. me dan prosperidad, me siento abundante, me siento próspera, me siento bien y me siento agradecida a la vida porque tengo muchas cosas buenas. Y creo que todos, cada uno en su vida, tienen que encontrar esas claves en su vida, esas cosas que tienen en su vida, que puede ser desde un desayuno hasta cualquier cosa que uno tenga, que ya de buena mañana, de buen día, esté uno agradecido pensando en ese buen día que va a venir y que tenemos delante. Me encanta esto que has dicho de la vajilla porque yo siento que esto es lo que muchas veces cuando Florence nos habla de si quieres realmente manifestar algo en tu vida, tienes que demostrar que tienes esa fe en eso, ¿no? Que realmente esperas recibirlo, ¿no? Y muchas veces las demostraciones es esto, ¿no? Por ejemplo, comprar, adquirir algo que para ti te está dando ese mensaje de prosperidad o de alegría, de felicidad, como en este caso puede ser una vajilla o puede ser otra cosa, ¿no? Yo también una de las cosas que también me gustaría aportar en esta parte es que una de las formas muy efectivas para conectar y estar conectados a nuestro vida interior es aquietar nuestra mente, es decir, aquietar el ruido que nos sobra, porque en nuestra mente hay mucho ruido, ¿no? Es lógico, tenemos muchos inputs, recibimos mucha información al día, recibimos muchísimos pensamientos que originamos nosotros, pero otros nos vienen de nuestro entorno, ¿no? Y una de las formas es hay que aquietar. Por lo tanto, yo lo que recomendaría a las personas que hicieran es que crearan el hábito de al menos como mínimo una vez al día. Yo recomendaría dos. Yo recomendaría primero hora de la mañana cuando te levantas y antes de acostar, porque son los dos momentos en los que el subconsciente lo tienes
vamos a decir, más preparado para ti, ¿no? Cuando te levantas por la mañana, porque todavía, como estás despertando y vienes del sueño, tu subconsciente todavía está allí, todavía el consciente no ha tenido ocasión de darle los inputs que le va a dar durante el largo del día, ¿no? Con las antenas. Pero yo lo que haría es que, y es algo que practico yo me tomo mis momentos de aquietar la mente, de intentar silenciarla, de intentar dejar que esa vocecita, de intentar dejar que Dios me hable. Porque yo sé que Dios me habla, pero muchas veces no lo escucho, no porque no quiera, sino porque tengo tanto ruido mental. Tengo a veces tantos pensamientos, ¿no? Constantes en mi cabeza, que claro, la vocecita de la intuición parece como que sea, ¿no? Que va, nos susurra, ¿no? Entonces yo recomendaría a nuestros oyentes que hicieran eso, que tuvieran ese espacio para aquietar la mente. El otro día es curioso porque estaba en una conferencia y uno de los participantes en la conferencia era un deportista de élite paralímpico que de hecho ha ganado bastantes medallas de oro en diferentes partes del mundo. Y cuando hubo el turno de preguntas le quise preguntar porque él nos explicó un poco cómo hacía esto de ser una persona con foco, cómo él visualizaba que lograba eso, conseguir esas medallas, ¿no? Y yo le quise preguntar, pero muchas veces supongo que te imaginas que todo a veces es como que sientes, bueno, que a veces las cosas nos pueden como sobrepasar, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes alguna técnica, por ejemplo, para calmar ese momento, para ese equilibrio, ¿no? Y él me dijo algo que me gustó, ¿no? Porque dice, mira, yo medito cada día, pero no solo medito que cojo ese espacio para mí de silencio en casa antes de que todo el mundo se levante. Yo he encontrado que para mí meditar es conducir. Yo me pongo en la carretera y me pongo a meditar mientras conduzco, ¿no? Y eso me hizo pensar en algo. Me hizo pensar que no solo hay una manera de meditar. Cada uno de nosotros tenemos que encontrar cuál es la que mejor nos funciona, ¿no? Evidentemente, si tú tienes ese espacio para ti, pero a veces puede ser leyendo. A veces hay gente que medita mientras está escribiendo, o mientras está pintando, o mientras está bailando. O por ejemplo, este gran atleta mientras está conduciendo. Pero encontremos este espacio, porque creo que ahí es cuando le vamos a dar espacio a la intuición. Le vamos a dar espacio a esa guía que tenemos dentro, ¿no? Así que cada uno invito a que todas las personas que nos escuchen encuentren cuál es ese espacio, ¿no? ¿Cuál es para ti? Vamos a ir cerrando este podcast y me gustaría tú que nos compartieras, ¿tienes alguna técnica específica, algún canal específico para ti que te sirve de meditación? Bueno, yo para mi intuición también, una de las cosas que a mí me gusta mucho es bailar y cantar y bailar. Eso, para mí cantar y bailar, como que me da mucha energía, me da mucha felicidad. Es una de las cosas que me encanta. Me encanta escuchar música y bailar. La música para mí eleva mucho la vibración también. Unas Vale. cosas, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así, ya que no es meditar, pero sí que también me eleva la vibración. Otra de las cosas que también meditar, sí que también me gusta mucho por la noche, antes de ir a dormir. Pues me encanta también tomar ese momento y durante el día también lo hago. Pero muchas veces en los paseos con el perro también. Paseo con el perro y disfruto del presente, del momento con estoy, con mis propios pensamientos. A veces puedo escuchar un podcast mientras paseo con el perro, otras veces estoy con mis propios pensamientos también en mi mundo tranquila, inspirándome. Ujú. Y yo aquí también querría decir que cuando usamos la intuición y estamos meditando, también es bueno meditar y pensar de la manera adecuada. Por lo tanto, yo también pienso que las afirmaciones de Florence son muy importantes porque podemos tener pensamientos, pero si los enfocamos de la manera adecuada, por Ujú. ejemplo, como dice Flores, ¿no? El espíritu infinito guíame en esta situación y abrirnos hacia la conciencia infinita para que nos ayude en ese reto que podemos tener en ese momento, sea con una persona, con una situación determinada, es hacerlo de la manera adecuada. O sea que hay que tomarse, como tú decías, ese momento de meditar, pero hacerlo también de la manera adecuada y usando técnicas y con técnicas. Haciéndolo así, entonces es efectivo. Pero hay que hacerlo de manera efectiva, y pienso.
Claro, ahora que has dicho esto, he pensado, mira, qué mejor, qué maravilla que podamos cerrar hoy el podcast con una afirmación de Florence, porque de hecho ahora mira, la primera, voy a hacer lo que se hace a veces, que es abres, y de hecho me ha salido esta afirmación, así que vamos a cerrar hoy este podcast. Primero te quiero agradecer que estés aquí, porque creo que una de las cosas más interesantes de poder compartir esto contigo es que, aparte de lo que has ido aprendiendo, aparte de todo lo que has ido aplicando, es que tú te has dado cuenta y ahora te conoces más y mejor. Y has llegado a tener, ¿no? Como esa felicidad de ti misma, de ser tú, ¿no? Y creo que eso es un gran regalo que nos podemos hacer, ¿no? Y yo que te conozco hace tiempo, creo que estás en el momento en el que realmente ahora eres más tú, de decir, wow, ahora me conozco más. Y cuando aprendes todas estas claves, cuando aprendes esta sabiduría, la puedes integrar contigo. Así que te quiero agradecer que hayas estado conmigo compartiendo este segundo episodio. Y vamos a cerrar este podcast con esta afirmación de Florence que dice así: Espíritu infinito, dame sabiduría para aprovechar al máximo mis oportunidades. Porque siempre tenemos oportunidades en la vida. Y así que lo que vamos a hacer es que a partir de ahora no vamos a ser resistentes a lo que nos llega, lo vamos a bautizar como éxito y beneficio para nosotros. Y bueno, quiero agradecer también a todos nuestros oyentes que nos siguen, y bueno, y que esperemos que este podcast les sirva también para que puedan aplicar estas claves en momentos en los que sientan que tienen alguna dificultad o que tienen un reto, que sepan que hay estas claves que les pueden ayudar para ese terreno incierto, para que puedan sentir que realmente en la vida todo sucede para y cada uno de nosotros. Así que aquí dejamos este podcast. Gracias, Rosa, y nos veremos pronto. Muchas gracias, Angélica.